Noches de Voz Libertad, 5 minutos con la Resistencia. Hoy miércoles 12 de noviembre del 2020. Quiero darle las gracias, antes de empezar con mi invitado, a todos aquellos usuarios que nos siguen apoyando en nuestro canal. Sin ustedes, esta ventana de la Voz de la Libertad y de la defensa de la democracia de España no sería posible. Y también quiero recordarles a todos aquellos que no se han suscrito que por favor lo hacen tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Mi invitado de hoy, Alfredo Ortega. Él reside en Estados Unidos, venezolano, activista del movimiento repúblico y aparte es politólogo. Con él quiero hablar, lógicamente, pues el tema central que tiene que ver con las elecciones que se produjeron el 3 de noviembre y que han tenido un desarrollo y que, por supuesto, estamos esperando decisiones contundentes. Pero ante todo, bueno, buenas noches, Alfredo. Gracias por aceptar mi invitación a 5 minutos con la Resistencia. Hola Luis, muchas gracias. Un placer compartir contigo y bueno, estamos viviendo un tiempo verdaderamente importante, ¿no? Cuando se escriban los libros de historia en el futuro, esta época que estamos viviendo va a formar parte importante de esa historia y la estamos escribiendo. Bueno, Alfredo, empecemos. Yo sé pues que tú eres un activista muy importante, quiero resaltarlo, en la Florida, específicamente en Miami. Y bueno, como parte del movimiento de los republicanos, pues estuviste muy activo ese día, incluso tuviste la amabilidad de darnos un pase al programa Voz de la Resistencia. Y bueno, hoy quiero que después de 8 días de las elecciones, comparte con nuestros usuarios primero el resumen de cómo van los acontecimientos sobre el fraude que evidentemente le han hecho al presidente Donald Trump. Sí, Luis, efectivamente. Mira, aquí todavía no se ha decidido nada. Eso es lo primero que hay que decir. A pesar que hay eh, algunos medios de comunicación decidieron proclamar un presidente, lo cual me recuerda lo que pasó en Venezuela en el año 2013, cuando las elecciones de Enrique Capriles y de Nicolás Maduro. Si ustedes, los que nos estén viendo, que sean venezolanos o los que hayan seguido la elección, allá pasó una cosa muy singular, y es que ante el fraude monumental que hubo en abril del 2013, cuando la elección de Nicolás Maduro y Enrique Capriles, al día siguiente o a los 2 días de la elección, salió corriendo Maduro al centro de Caracas, al Consejo Nacional Electoral, y lo proclamaron presidente, a pesar de que había toda clase de pruebas de fraude, denuncias, irregularidades. El país estaba consciente de que había sido robado. Nicolás Maduro, con la señora Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, simplemente lo proclamaron presidente y así se quedó presidente hasta el sol de hoy. Ya eso fue hace 7 años. Bueno, en Estados Unidos, increíblemente, vivimos algo muy parecido, eh, con una elección que cada minuto está mostrando más pruebas de irregularidades. Casualmente, las irregularidades están concentradas todas en los estados que se llaman swing states, que significa que son estados que podían ir para un lado o para otro, para el lado republicano, para el lado demócrata. Las denuncias están concentradas principalmente en esos estados. Eh, el señor Biden y los medios, que no cabe la más mínima duda que están detrás de ese movimiento globalista que apoya al señor Biden, ellos decidieron dar ese paso que dio Tibisay Lucena en Venezuela y decidieron proclamarlo presidente, ¿no? Que fue lo que vimos el sábado. Y lo cierto es que no hay ningún presidente proclamado. Es decir, los medios de comunicación no son los que deciden quién ganó la elección. Hay un número de estados en el que está claro lo que pasó, pero hay un número de estados, entre 6 y 7 estados, que todavía no se sabe lo que pasó. Y que hay toda clase de impugnaciones, de revisiones, toda clase de sospechas, toda clase de pruebas
de que ocurrieron cualquier cantidad de irregularidades. Y como dije antes, a medida que pasa el tiempo van saliendo más y más cosas. Ya van más de 200 personas que han firmado juramentos. Aquí se llama una affidavit. Más de 200 personas en distintos estados, ¿ok?, que bajo juramento han declarado las irregularidades que ha habido en esos estados. ¿Okay? Se calcula que hay más de 11.000 irregularidades, son las que tienen, las que tiene registro el Partido Republicano. Entonces ahora es cuestión de tiempo para que en algunos casos reconteos, en otros casos simplemente demandas directamente ante tribunales, ante jueces, donde se está, llamémoslo, impugnando, revisando lo que está sucediendo en esos estados, y eso cambiaría totalmente el destino, la orientación de esta elección. Puede ser perfectamente que si se comprueba el fraude en varios de estos estados, el presidente sea, como creemos que ocurrió legítimamente, Donald Trump y no el señor Joe Biden. Pero Luis, hay que ver, de verdad, hay que ver lo que significa esto. Puede ser un intento de golpe de Estado, lo que estamos viendo aquí. Es increíble. Y ahora uno entiende por qué nos decían que no íbamos a saber el resultado el mismo día de la elección. Ahora uno mira para atrás y uno entiende. Primero, Luis, la manipulación vulgar, grotesca de las encuestas. Vulgar. Sí. Es verdaderamente indignante la forma como quisieron manipular Así es. la opinión pública, diciendo que Joe Biden estaba adelante por 17 puntos en algunos estados, por 15 puntos, por 11 puntos. Y todos esos estados, ¿verdad?, en el mejor de los casos están prácticamente empatados en algunos estados, y otros los ganó Trump por 3, 4, 5, 6 puntos. Que alguien me explique estadísticamente cómo es eso posible, que una encuesta que mostraba a Joe Biden 17 puntos por arriba la termine ganando Donald Trump por 3 o 4 puntos. La única explicación es que quisieron manipular la opinión pública. Y esas mismas encuestadoras, a través de esos mismos medios, crearon una matriz de opinión según la cual el resultado no lo íbamos a saber el mismo día. ¿Por qué? ¿Cuándo se había visto que no se sabía el resultado el mismo día? Siempre se ha sabido el mismo día. ¿Por qué la Florida, que es el tercer estado más grande del país, ¿verdad?, y Nueva York, que es el cuarto, en esos estados, o en California, que es el primero, Texas, que es el segundo, en esos estados se supo el resultado el día de la elección? ¿Por qué no sabíamos por qué no teníamos que saber los resultados la misma noche en Michigan, en Wisconsin, en Nevada, en Arizona, en Pensilvania, en Carolina del Norte? ¿Por qué? Es evidente que había una planificación de meter una cantidad de votos, votos por correo, que los hicieron llegar después que cerró el proceso. Y qué casualidad, Luis, que todos esos votos favorecían a Joe Biden. Todas las equivocaciones, entre comillas, todos los errores terminaban favoreciendo a Joe Biden. Cuando nos fuimos a la cama el día de la elección, a las 2 de la mañana, Donald Trump estaba adelante en todos esos estados que están en disputa ahorita. Todos esos estados. Oh, sorpresa, a las 8 de la mañana del día siguiente, prendemos el televisor y vemos que ahora iba Joe Biden adelante en todos esos estados. Esto es la reedición de lo que vivíamos en Venezuela en estos malditos 20 años de chavismo, ¿verdad? Cuando la pseudo oposición que iba a elecciones jamás podía ganar, porque evidentemente nunca iba a ganar. Los votos estaban contados, los votos se generaban para que no había manera de que el señor Chávez perdiera nunca, ni que el señor Maduro perdiera nunca. ¿Ok? Es como si se supiera el resultado de la elección antes de tiempo. No había manera de que Donald Trump pudiera ganar en buena lid estos estados con todo lo que está saliendo. Ha salido toda clase de irregularidades, al punto que, como dije antes, más de 200 personas bajo juramento firman una affidavit diciendo que fue lo que pasó. Hay que ver cómo las autoridades de cada estado, recordemos que aquí los estados son prácticamente países, ¿okay? Y tienen sus autoridades locales. Sí, Hay que federalismo. ver
cómo cada estado va a resolver esas disputas, va a tomar esas declaraciones. Lo que se ha visto hasta ahora parece más que suficiente para dudar del resultado de todos esos estados. Y ese es el proceso en el que estamos en estos momentos. Ahora bien, Alfredo, afortunadamente para el pueblo de los Estados Unidos, para ustedes, tú también que eres americano, para el sistema democrático más antiguo de Occidente, afortunadamente Donald Trump no es Capriles, como mucha gente lo ha dicho. Y afortunadamente el presidente de los Estados Unidos, sea cual sea, si de algo siempre está en claro, es de su responsabilidad. Y yo creo que es lo que está haciendo el presidente Donald Trump, asumiendo una responsabilidad para no permitir que su sistema sea destrozado. Tú lo señalabas, prácticamente que se le dé un golpe de Estado al poder más grande del planeta Tierra. Pero no solamente Donald Trump, han habido declaraciones como por ejemplo la del fiscal general, la del abogado Giuliani, y hoy a mí anoche en la madrugada, cuando escuché la declaración de Pompeo, oye, uno siente que tienen que haber pruebas contundentes que van a demostrar en buena ley ese intento de golpe de Estado. ¿Tú consideras que realmente es así, Alfredo? Y para ayudar un poco, sobre todo a nuestros usuarios que están en Europa, porque aquí toda la mediática, todos los grandes canales de Europa y de aquí, particularmente de España, ya llaman incluso a Biden irresponsablemente lo llaman presidente. Para los que nos escuchan, que es a quien más nos debemos nosotros, nuestros usuarios, señálanos puntualmente 4 o 5 irregularidades que van en la tendencia de demostrar que efectivamente hay un fraude. Mira, hubo una común en todos los estados en disputa y es que no permitían a los observadores republicanos. ¿Por qué? La cosa más obvia de una elección, que haya testigos de los partidos en disputa, de los Así candidatos en es. disputa. ¿Por qué no permitían a los observadores republicanos? Y en algunos sitios, como en Filadelfia, por ejemplo, el estado de Pensilvania, era muy gracioso para no decir que triste. Los observadores republicanos los pusieron a más de 30 pies de donde estaban contando los votos, en algunos casos 50 y hasta 100 pies de distancia. Y hay unas imágenes que no sé si las has visto, de estos observadores con binoculares para poder ver lo que está pasando en una mesa. Es una cosa inaudita. Esa fue común en todos los estados. Otra que fue común, sobre todo en los estados donde el voto, el voto por correo fue prácticamente totalmente descontrolado, como Pensilvania, como en Wisconsin, como en Michigan, es que, y hay juramento del personal del servicio de correo, hay varios empleados, creo que ya van 4 o 5 empleados, que bajo juramento dijeron que los supervisores, personas que estaban por encima de ellos, les pidieron que recolectaran las boletas que llegaron después del día de la elección, ¿ok? Y se supo que lo que querían hacer con esas boletas era marcarlas con una fecha anterior a la fecha en la que efectivamente llegaron, ¿ok? Lo cual es absolutamente fraudulento, porque las boletas en algunos de estos estados, en Pensilvania, por ejemplo, se pueden contar siempre que tenga marcada la fecha límite que era el día de la elección, el 3 de noviembre. Ok. Quiere decir que cualquier boleta que llegara después del 3 de noviembre, ¿ok? No podía ser contada. Tenía que al menos estar puesta en el correo el día 3 de noviembre. ¿Qué Ok. sucedió? Que hubo boletas que llegaron después del 3 de noviembre y ellos les pusieron sellos como que hubieran llegado el 3 de noviembre para que pudieran ser contadas, lo cual es una grotesca manipulación del sistema. Y ellos se estaban preparando para este fraude, Luis, porque localmente ellos buscaron modificar, ellos tenían mucho interés. Cuando digo ellos, me refiero a los demócratas en estos estados. Sí. Ellos mostraron un interés muy particular en cambiar las reglas del juego a última hora, igualito como nos hacía Chávez con la señora Tibisay Lucena,
que a última hora cambiaban las cosas, cambiaban los circuitos. Es increíble lo que estamos viendo acá, sobre todo para un venezolano ver cómo es la reedición de mucho del fraude que vimos allá, verlo acá. Entonces, en algunos de estos estados, ellos cambiaron esas reglas, que tiene que ver, por ejemplo, con lo siguiente. La gente que vota por correo, ¿okay? Se supone que le llega la boleta a su casa, la persona en su casa hace su escogencia y esa boleta la metes en un sobre que tiene que estar firmado. El sobre tiene que estar firmado. Y se supone, por ejemplo, aquí en la Florida, esa firma del sobre tiene que coincidir con la firma que está en archivo, como en un banco, como cuando uno hace un cheque. Sí, claro, claro, igualito. Ellos tienen la firma de esa persona en el archivo y ellos cotejan cada boleta con cada firma para ver que efectivamente es la persona que votó, la persona que tenía que votar. Bueno, hubo demandas de parte del Partido Demócrata en varios de estos estados para que se eliminara ese requisito. Dime quién puede tener interés en eliminar eso si no es alguien que quiere burlar el sistema. Así es. Y algunos jueces en estos estados decidieron que les parecía discriminatorio que tuviera que la firma coincidir con la firma que estaba en el registro de la persona. Entonces, en muchos de estos estados hay miles y miles y miles de boletas sin firma o con una firma que no necesariamente corresponde a la firma que se supone que es del elector. ¿Okay? Esa es otra de las trampas que se hizo evidente. Otra que se hizo evidente, como no habían testigos republicanos, hubo una persona que dijo que contaban 60 veces la misma boleta, por supuesto favoreciendo a Joe Biden. 60 veces pasaban la misma boleta por el escáner para que contaran 60 veces el voto en favor de uno de los candidatos. Y otra que ya cada vez aparecen más, los muertos votando. Los muertos votando. O sea, ¿cómo es posible? Personas que nacieron en 1800 votaron. ¿Ok? Hay creo que más de 200 personas que nacieron antes del año 1900 que votaron en la elección. Personas con 200 años, con 250 años votando. Es un milagro. Esos son solamente algunas de las cosas que están pasando. Esa era la segunda pregunta. La primera pregunta que me hacías era si había pruebas suficientes por lo que viste con las declaraciones de Pompeo, las declaraciones del fiscal general. Por supuesto que se sienten confiados porque ellos conocen mejor que yo todo lo que les estoy relatando. Y hay una cosa muy importante, Luis, muy importante, y es que esto no se trata ya ni siquiera de Donald Trump. Esto se trata de Estados Unidos como una república de leyes. ¿Ok? El derecho al sufragio, eso tan sagrado que es aquí. Aquí no estamos hablando de Trump. Aquí los primeros interesados, si quisieran tener país en el futuro, deberían ser los demócratas, los primeros interesados en que se aclaren todas las dudas, porque nadie quiere ser un presidente con dudas. Nadie quiere ser un presidente para que la otra mitad del país que no votó por él y no crea que llegó legalmente al poder. Pero no, lo que estamos viendo acá es una montanera en contra de Trump, que prácticamente lo están obligando, lo quieren que reconozca, dicen, pero ¿qué va a reconocer si hay todas estas pruebas frente a él? ¿Cómo va a reconocer? Él está haciendo lo correcto. Y como te digo, no se trata de él, se trata de que este país, las instituciones funcionen para que podamos seguir teniendo un país en el que la gente sienta que su voto es respetado. Alfredo, se ha creado una mediática con mucha fuerza, sobre todo aquí en Europa, yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Particularmente en España, de que prácticamente el partido y los grandes líderes del movimiento republicano o del partido republicano están dejando solo a el presidente Donald Trump. Tú como activista y miembro de ese partido tan importante para los Estados Unidos, ¿qué opinión te merece eso? ¿Tiene eso fundamento realmente? ¿Está el presidente Donald Trump solo por su fuerza partidista? Para nada. Y la prueba una de las pruebas es que de 53 senadores republicanos, solamente 3 se han atrevido a
felicitar al señor Joe Biden como presidente. De 53, solamente 3. Los Tres. otros 50 están en la televisión, están en el Congreso, están en sus cuentas de Twitter, están en sus estados, hablando de lo que estamos hablando nosotros acá, educando a la gente, explicándole a la gente lo que está pasando y la importancia vital de que esto se aclare. Como dije antes, no es por Donald Trump, esto es por el país, esto es por los Estados Unidos de América que esto es importante. Si esto no se aclara hoy, Luis, estamos matando esta democracia, esta república. Aquí nadie más nunca va a confiar en el voto. Por eso es tan importante que todas estas dudas, todas estas sombras sobre el sistema se aclaren. Pero no es cierto que el Partido Republicano le esté dando la espalda. Los que votamos por el presidente, los más de 72 millones de estadounidenses que votamos por Donald Trump, estamos en esto, estamos en conversaciones, estamos hablando, estamos en charlas, estamos opinando, explicándole a la gente que no se deje llevar por lo que dice CNN o por lo que dice AP o por lo que dice NBC o ya ni siquiera por lo que dice Fox, que ese es uno de los que uno de los que salió ya prácticamente a censurar a la gente que está opinando diferente a la narrativa que ellos quieren apuntar, y hace un par de días cortaron a la secretaria de prensa de la Casa Blanca cuando ella comenzó a hablar del Así fraude. es. El periodista Neil Cavuto la cortó, la sacó del aire, diciendo que ella no tenía pruebas, que eso era algo muy delicado lo que estaba diciendo. ¿De cuándo acá los periodistas son jueces? El trabajo del medio de comunicación es dejar que la opinión salga. Si ella quiere decir que hubo fraude, ella tiene todo el derecho de decir que hubo fraude. Y ya después se demostrará frente a los jueces, frente a las autoridades, si hubo fraude o no. Lo mismo que le hizo Univisión y otros canales, el famoso corte del señor Jorge Ramos, el presidente Trump, cuando comenzó a hablar de este tema también. Es decir, los periodistas, los canales de televisión no son jueces, ellos son simplemente, deberían ser Claro. canales para que la información saliera al público, y ya los jueces y las autoridades determinarán el resultado de la elección. Pero no, Luis, te puedo decir que podrá haber sus excepciones, habrá gente algunas personas sí han agachado la cabeza y han sacado cuentas, y en los cálculos equivocados de ellos pensarán que tienen más futuro si Biden es presidente a que si Trump es presidente. Y, por ejemplo, el senador Mitt Romney del estado de Utah, el senador Ben Sasse del estado de Nebraska, siempre fueron republicanos dudosos. Aquí los llaman rhinos, Sí, Republican in name only, se les llaman, ¿no? Que son sí, republicanos nada más en nombre. ya. Bueno, esos dos salieron corriendo a felicitar a Joe Biden, ¿no? Oh, Pero no, en líneas generales yo creo que todos tienen, la gran mayoría, pues, por lo menos 50 senadores republicanos y muchos congresistas tienen esta posición que hemos conversado de que, repito, no por Donald Trump, sino por los Estados Unidos de América, se tiene que aclarar qué fue lo que pasó para poderlos mover hacia adelante como nación. perfecto. Alfredo, hoy que estamos hablando, ¿qué novedades puedes compartir con nuestros usuarios? Ha aparecido el día de hoy de nuevo el presidente Trump. ¿Hay alguna expectativa de que pronto pueda dar una rueda de prensa? ¿Cuáles son ahorita las expectativas que tú sientes allá en Estados Unidos, Alfredo? Mira, ahorita se está haciendo el trabajo enfocado en los distintos estados, equipos asignados por cada estado, y hay muy buenos abogados, muy buenos criminalistas, eh, distintos tipos de abogados que están en los distintos estados. En Nevada hay un grupo, en Pensilvania hay otro, en Georgia hay otro. Han movido gente de distintos estados para ir a ayudar a otros estados donde hay reconteos. Por ejemplo, en Georgia, varias personas de la campaña en Florida fueron para Georgia para ayudar con el reconteo. Ese es el esfuerzo que hay ahorita, y de recabar, de procesar todas las denuncias que, según escuché anoche a la presidenta del Partido Republicano, dijo que eran más de 11,000 denuncias a nivel nacional. 11,000 registros de denuncia de irregularidades. Entonces, simplemente se están organizando esas denuncias para ver cuáles son las más importantes, cuáles son las más notorias, cuáles son las que se pueden llevar frente a los jueces y las autoridades y decir aquí hubo fraude. Y de resto, bueno, esperar los movimientos del presidente. Por ahora, el presidente, como debe ser, sigue siendo el presidente Sí, según la Constitución hasta el día 20 de enero.
¿verdad? Pero estimamos que se va a ratificar su triunfo y, como dijo ayer el secretario de Estado Pompeo, cuando estaba dando la rueda de prensa y le preguntaron que si estaban listos para una transición, él dijo, por supuesto que estamos listos para una transición, para un segundo mandato del presidente Trump. Para una transición tranquila, así lo anunció Sí, con una, muy aplomado, por cierto, ¿no? Porque así es es, una transición tranquila a un así- segundo mandato del presidente Trump. Y ok, mira, y el presidente sigue gobernando. Ayer cambió el secretario de Defensa, hace un par de así. días. Cambió el secretario de Defensa, que era una persona que muchos nos preguntábamos hasta cuándo iba a durar. Y no olvidemos que era un secretario de prensa interino, ¿no? Él, desde que salió el general Maris, que era el secretario de Defensa, desde que renunció hace más de un año, él no lo había reemplazado, sino que de manera temporal puso a Mark Esper, que es una persona vinculada a el complejo industrial militar. Y para nadie es secreto de que este es un presidente, a diferencia de lo que nos decían todos los medios de comunicación y todos los grandes expertos, ¿verdad? Que con una presidencia de Donald Trump era prácticamente el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y que era un loco que no sabía gobernar. Es el único presidente, ¿verdad? En más de 60 años, el único presidente estadounidense que no ha comenzado una guerra. Más bien ha terminado guerras, ¿verdad? Trayéndose a los soldados de Afganistán y de Irak ha resultado un negociador por excelencia. La paz de Israel con 6 países, una cosa impensable. Todo eso apenas en 4 años de presidencia de Donald Trump. Entonces reemplazó al secretario Esper y puso al Christopher Miller, que era el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, el presidente está haciendo movimientos. Como decía yo al comienzo, estamos escribiendo la historia y lo que falta por verse. Bueno, nos faltan muy pocos minutos para terminar la primera parte, Alfredo, pero yo quisiera aprovechar estos 3 minutos que nos faltan. También se está creando una especie de matriz de información de que es posible que si no hay el reconocimiento a Biden, se pueda producir enfrentamientos de grupos armados, incluso que se pudiera estar frente a la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. ¿Tú qué aprecias de esa matriz que están tratando de construir los medios de comunicación, Alfredo? Mira, Luis, eh, estos grupos no necesitaron muchas excusas para destruir el país como lo hicieron a partir de mayo y los meses sucesivos. Según ellos, según ellos, por la muerte del señor Floyd en Minneapolis, la muerte de que este policía le puso la rodilla en la nuca a este señor de la raza negra y terminó muriendo, y ahí estallaron las protestas en Minneapolis y se regaron por todo el país. Bueno, acabaron con ciudades, acabaron con ciudades, después empezaron a tumbar estatuas y todo. Bueno, ¿cuál era la excusa? La supuesta excusa, la violencia policial, el abuso policial, lo cual es una absoluta ridiculez, es una absoluta mentira. ¿Ok? Si un policía comete un delito o se excede o hace algo inapropiado, bueno, es ese policía. Hay malos policías, como hay malos abogados, como hay malos cocineros, como hay malos Ujú. doctores, como hay malos periodistas. Pero de ninguna manera se puede decir de que hay una cuestión sistemática en la policía de racismo. Eso es una mentira. Eso es uno de los talking points. Eso es una de las cosas que les gusta repetir a los demócratas, porque es una forma de dividir a la sociedad y de poner a la gente en contra de la ley y el orden. Entonces, mira, no es que necesiten excusas, no es que necesiten que Trump reconozca o no reconozca a Biden para destruir el país, ya lo hicieron, se Ujú. acabaron con Nueva York. La gente se está yendo por miles en Nueva York, dejan abandonados los apartamentos, dejan abandonadas las propiedades, porque nadie soporta vivir ya en esa ciudad donde el alcalde es un fanático de la izquierda y el gobernador también, un alcalde y un gobernador que son, bueno, que están a la izquierda de Fidel Castro, pues. Y que son de los que han sembrado esta retórica de que la policía es abusiva, qué sé yo. Nadie puede vivir así, nadie puede sentirse seguro. Entonces, mira, Luis, uno no puede tomar decisiones basado en lo que va a hacer el otro.
O sea, Así es. aquí el presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que avanzar en la demostración de este fraude. Y lo que sí tenemos que hacer, porque ya sabemos a quienes están del otro lado, es prepararnos para eso. Prepararnos para eso. Aquí la gente, aquí hay muchas armas, Luis. Aquí se ha roto el récord de venta de armas desde mayo hasta acá. Las ventas de armas subieron 500, 600%, porque la gente se dio cuenta de que había un grado de volatilidad y de violencia en las calles, y además muchos de estos activistas del Partido Demócrata, algunos de ellos, y los movimientos que apoyan al Partido Demócrata, como estos movimientos de Antifa y de Black Lives Matter, piden que se les quite los fondos a los policías, prácticamente la desaparición de la policía. Y cuando un ciudadano, trabajador, decente, que tiene su familia, escucha eso, pues el instinto, lo normal es querer protegerse. El deber sagrado, el derecho sagrado de protegerse. Entonces van y compran un arma y tienen en su casa un arma, o dos, o tres, o cinco. ¿Ok? Afortunadamente, y gracias a Dios, aquí está la segunda enmienda que protege la posesión de armas. Entonces, mira, no son descartables esos escenarios, Luis, pero lo que sí es seguro es que eso no puede detener a nadie. Este chantaje de que va a haber violencia, porque por supuesto que va a haber violencia. Y mira este fenómeno, 72 millones de personas que votamos por Trump, por el presidente Trump, no hemos roto un vaso de plástico, a pesar de que los medios, ¿verdad?, con el Partido Demócrata están intentando dar un golpe de Estado y anunciando a Joe Biden como presidente. Aquí estamos esperando nosotros en perfecta calma que este conflicto se dirima en las cortes, que se dirima frente a las instituciones, ¿ok? Pero vamos a ver cuál va a ser la reacción de ellos si esas cortes y si esas instituciones deciden que el presidente legítimo es Donald Trump y no es Joe Biden. Bueno, Alfredo, se nos acabó la primera parte. Les recuerdo a todos mis usuarios, estoy hablando, mi invitado de hoy es Alfredo Ortega, politólogo y un activista del Partido Republicano. Él está en Estados Unidos y hoy lo quisimos tener como un gran invitado especial. No se pierdan la segunda parte, que todavía queda mucha tinta en el tintero, que la vamos a compartir con Alfredo Ortega.